soy abogada, soy notaria pública, sí, soy también tornera, mecánica de banco y ajuste, y electricista, he hecho teatro profesional y tomé una decisión que fue dedicarme profesionalmente a la política, así que me preparé desde que tengo 18 años y pude ocupar un cargo elegido por mandato popular, que es ser congresista de la República, y después fui nombrada ministra de la cartera de Justicia y Derechos Humanos. He sido profesora de Derechos Humanos desde el año 97 y he trabajado en distintas universidades y también en las Fuerzas Armadas. Actualmente soy capitán de la Reserva del Ejército Peruano, de la Arma de Inteligencia. Y mi vocación en realidad es la docencia, eh, y eso es lo que soy. Soy mamá de una niña de 20 años, la señorita ya. En realidad transité del trabajo social y de la caridad desde la Legión de María, desde muy temprana edad, a la política. O sea, mi salto fue a la política como el, la posibilidad de hacer cambios de estructura en el país. O sea, la caridad me enfrentó contra la injusticia y contra la desigualdad muy temprana edad, viniendo además de un sector privilegiado del país al que no le falta que comer, que no le falta dinero para educarse ni para cubrir sus demandas de salud. No sobra, pero no falta. Eh, y enfrentada en una sociedad como la nuestra tan desigual al dolor, me di cuenta que no existía ninguna forma de cambiar eso si no era modificando las estructuras que lo permitían, y eso se hacía desde el poder. Así que la política en democracia era el camino que yo pensé que tenía que transitar, y así que decidí prepararme. Entré a hacer política universitaria y luego a capacitarme en gestión pública desde el libro, en derechos humanos, porque siempre ha sido mi compromiso con la justicia el móvil. O sea, yo creo que el Estado de Derecho funciona sobre el derecho, y que el derecho funciona sobre el respeto a la dignidad de la persona humana, y que eso sustenta los derechos humanos. Entonces, para mí ese era el camino. Así que cuando ya me sentía en capacidad de poder asumir una responsabilidad, y tenía causas muy marcadas: desaparecidos, trata, cárceles, pueblos indígenas, niños, eh, fui al Congreso con una agenda muy clara de lo que se tenía que hacer, de las demandas pendientes. A partir de eso pude confrontar eso con la realidad, eh, y darme cuenta de dónde estaban las trabas, de arriba a abajo, voluntad política, de abajo a arriba, eh, a veces capacidades. Y ya, en el Ejecutivo, digamos, fue la prueba más importante de fuego, ¿no? No puedes hacer nada sin equipos, sin los equipos correctos. Y ahora estoy intentando, como todos en el Perú, buscar alguna alternativa en democracia, en un marco constitucional que nos permita salir de esta crisis permanente en la que estamos acostumbrados a vivir, que genera pues un agobio y una incertidumbre que está haciendo que se fugue el talento humano, que es lo que no se recupera, y que son las manos que tendrían que construir el futuro en el corto plazo. Hicimos varias cosas que no tenían necesariamente que ver con el sector, de las cuales estoy muy orgullosa. En realidad tuvimos que enfrentar una cosa en particular que sí está muy relacionada con los temas de derechos humanos y con los temas que yo trabajo, que fue evitar una tragedia probablemente peor que Bagua, a lograr llegar a un acuerdo con una comunidad en Saramurillo en la que habían 60 personas secuestradas por 90 días, retenidas por 90 días y 10 barcazas de petróleo, y eso hubiera sido un desastre ecológico, ambiental y humano terrible. Pero fuera de esos temas que tenían que ver con mi expertise político, eso y el desastre natural que tuve que asumir, se hizo en materia de derechos humanos muchas cosas. Como tenía yo mucha claridad, justicia tiene tres espacios: el espacio de justicia propiamente dicho, el espacio de derechos humanos, el espacio de cárceles y el espacio de SUNARP. SUNARP funciona solo, que es todo el tema de registros públicos. Lo que se hizo fue sostener lo que se estaba haciendo ya bien, digamos, impulsarlo. En el área de cárceles se hicieron cosas súper interesantes, y yo estoy muy, muy feliz con dos cosas en particular. Una, cárceles productivas, que era a través de incentivos generar organizaciones dentro de la cárcel que pudieran dar servicios o que pudieran contratar personas calificadas que luego pudieran continuar trabajando con empresas, obviamente extramuros,
y generamos que se pagara ese año la mayor cantidad de reparación civil que se ha pagado en el Perú formalmente a través de una división de los sueldos que recibían los privados de libertad a través de este sistema que se llamó cárceles productivas y que permanece hasta ahora varios años después, más de 7 años después. Sí. Y en el área de derechos humanos se abrió toda la agenda. Abrimos el registro único de víctimas, que había estado cerrado por muchos años, permitiendo que se ingresaran víctimas tanto civiles como policiales y militares. Eso se había bloqueado. Creamos la dirección de búsqueda, que ha sido muy importante para poder continuar con el impulso de la búsqueda de restos que permite justicia. Logramos que se pagaran reparaciones pendientes en materia de derechos humanos a varios miles de víctimas, consideradas víctimas dentro de la ley, el Programa Integral de Reparaciones. Y yo creo que esa área, el área de derechos humanos, logró consolidarse, ¿no? Hoy continúa la dirección de búsqueda trabajando, se ha abierto el registro, digamos, ese MAN está en un trabajo mucho más permanente, mucho más articulado. Se hicieron algunos lugares de memoria en Uchurajay, en Ajomarca, en Cayara, en Soras, que han logrado, más allá de que el lugar de memoria y en el país la memoria no tenga tanta claridad de su importancia, que en su momento se pudiera cerrar una brecha entre los abuelos y los nietos, construyendo juntos el lugar de memoria en espacios como Yoyapampa. Así que yo creo que ahí en derechos humanos se avanzó mucho. Y ya en justicia se creó el Acuerdo Nacional por la Justicia, que terminó con el ministro siguiente poniéndose en blanco y negro en una propuesta de reforma integral del sistema que todavía está pendiente y que yo creo que es parte del problema, ¿no? Que la justicia en nuestro país no funciona. Además ya de otras cosas, como que se abrió el SPIJ, que parece una cosa muy simple, pero que es que la ley es el acceso de la gente, este, y que cualquiera pueda conocer qué ley se publicó hoy día, ¿no? Entonces, yo estoy muy contenta, se hubieran podido hacer muchas cosas más en realidad porque había mucha capacidad, pero bueno, es lo que se pudo avanzar en un año, 2 meses, que es el tiempo que yo. No lo sentí, yo creo que teníamos tantos problemas que enfrentar en el cotidiano, y yo tenía la experiencia previa de los 5 años en el Congreso, cárceles, que hubiera sido el tema más delicado, empezó con una política que se llamó de mano abierta y de mano cerrada. Mano abierta, se los decía además así, es yo te voy a dar todo, eh, las mejores condiciones, combatir el hacinamiento, mejor alimentación, baila, le decimos en la cárcel, que tu familia te visite, pero ni por un momento creas que esto es debilidad. Si tú crees que esto es debilidad, entonces vas a encontrar esto y te voy a llevar a Chayapal. Yo creo que si tuvieran alguna duda de que por ser mujer, el tema de cárceles, que siempre ha sido la fragilidad de los ministerios de justicia, pudiera hacer que me temblara la mano, yo creo que con el primer traslado de presos a penales de máxima seguridad, esa duda zanjó, y entonces ya se acabaron los temores a los que en gestión se pretende eh, eh, señalar que una mujer no va a tener la fortaleza de tomar las decisiones que tiene que tomar, ¿no? O que va a ser débil en hacer determinadas cosas que tiene que hacer. Em, pero no lo sentí. Igual sí sentí mucha fragilidad en temas de género, em, porque otra cosa que se hizo en ese periodo fue el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es otra de las cosas de las que estoy muy orgullosa, ¿no? Que se hizo con un super equipo. El plan era el plan 2018-2021, todavía sigue vigente. En ese plan se identificaron 13 grupos de especial protección. Incorporamos en ese plan 3 grupos de especial protección que no estaban, uno de ellos el colectivo LGTB, en un país como el nuestro tan conservador era una pelea difícil, pero la hicimos y la ganamos y finalmente es uno de los grupos de especial protección. Incorporamos defensores y defensoras de derechos humanos, que también era un grupo que tenía mucha resistencia, y trabajadores y trabajadoras del hogar, ¿no? Entonces, en realidad, también estoy muy contenta por eso, porque fue un trabajo en equipo, pero que requería voluntad política y respaldo político, y ese fue mi trabajo, ¿no? Tenía el equipo de las personas dispuestas a hacerlo, pero si no se encontraba el respaldo político, eso no se iba a lograr y finalmente se logró. Entonces, en ese esfuerzo, en el tema de enfoque de género, sí, las brechas que existen a nivel de país, que tienen que ver con la desigualdad, también aplican a la comprensión de la necesidad del enfoque de género. Me explico. Eh, Nosotros tenemos una brecha de desigualdad gigante, somos el país más desigual, el cuarto país más desigual del mundo.
Dentro de esa desigualdad, somos el país que percibe a la justicia como la mayor desigualdad. Dentro de esa justicia, los problemas de enfoque de género se ven en el cotidiano. Incluso la mayor cantidad de problemas en el sistema de justicia tienen que ver con procesos de familia y procesos de violencia familiar. O sea, ese es un tema absolutamente vinculado a la necesidad de un enfoque de género en las políticas públicas. Sí te cuesta mucho eh, que las personas entiendan por qué el enfoque de género es primero necesario desde un enfoque interseccional, porque hay mujeres que además somos indígenas, que además están privadas de libertad, que además somos de tercera edad, que además son niñas, niños y adolescentes, que además tienen tuberculosis o VIH, y su condición de mujer las pone en una mayor condición de vulnerabilidad. Y eso no es una cosa que se comprenda en un país tan profundamente machista, ¿no? Entonces, aun cuando no lo sentí en primera persona, por mi personalidad, por la experiencia previa en el Congreso, porque tuve un buen equipo de trabajo, sí tuve que lidiar con la falta de comprensión de la necesidad de un enfoque de género en un país en el que además las mujeres que han logrado no sentir ese freno que significa ser mujer en su desarrollo profesional, creen que es porque son ellas y porque todo el mundo puede, y no se dan cuenta que son circunstancias particulares, ¿no? O sea, si tienes, ponte en mi caso, somos dos mujeres, teníamos un papá que era genial, ninguna de las dos sintió este machismo en que el mejor plata fuera para el hijo hombre, ¿no? Pero es tu circunstancia particular, ¿no? La regla es que las mujeres la tenemos siempre más difícil. Las causas, varios desafíos, ¿no? Uno, que las causas que yo defiendo no necesariamente son causas que tú ves en Lima con tanta claridad. Yo creo que sí, porque la mayoría de personas que vivimos en Lima somos provincianos. Entonces es más fácil llegar a nosotros a través de tu pueblo que a través de Lima, ¿no? Si pasa algo en Toquepala, yo me entero mucho más rápido por ahí que porque estoy en Lima. Si pasa algo en Irepeña, que es el pueblo de mi marido, me entero mucho más rápido por las redes internas que por una noticia en Lima. Entonces yo creo que desaparecidos, mundo indígena, cárceles, no pertenecen al entorno donde yo buscaba el voto, ¿no? Buscaba el voto y me era muy difícil con estos temas encontrarlo. Y sin embargo, eso que pareció difícil al comienzo no lo fue tanto, ¿no? Porque los jóvenes están muy comprometidos con el tema indígena y el tema medioambiental. Y sí hay un sentimiento de deuda con los familiares de los desaparecidos y con los desaparecidos. Pero eso fue un conflicto para mí, ¿no? Cómo lidiar contra todos los que me decían que la campaña debía ser orientada a otros temas y renunciar a lo que eran mis causas, ¿no? Lo que me motivaba a hacer política. Otro problema fue el enfrentar el insulto típico a la mujer que hace política, ¿no? Que no tiene que ver con capacidades, tiene que ver con tu rol como mamá, con tu rol como mujer, con un tema más estético, y lidiar con eso es difícil, ¿no? Incluso ahora en las redes, ¿no? El insulto a la mujer tiene que ver con si está gorda o está flaca, o sea, y no con sus capacidades, ¿no? Entonces, no pisar ese palo y llevar el debate a un debate mucho más sobre ideas es algo en lo que tenemos que también trabajar, ¿no? Y obviamente conseguir los recursos también es un problema. Y luego lidiar con la culpa, ¿no? Con la culpa propia si tú quieres, roles que uno tiene en la cabeza, ¿no? El dejar a mi hija los fines de semana, también en las noches, que es el tiempo en el que se hace la política. Yo creo que eso es lo más difícil. Eso ha sido para mí siempre lo más difícil, porque en ese momento cuando yo postulé la primera vez, mi hija tenía 3 años. Y cuando postulé y entré la segunda vez, mi hija tenía 7 años. Y cuando entré al Congreso, y los 5 años que fui congresista, fueron entre los 7 y los 13 años de mi hija. Entonces, lidiar con las tareas, con el colegio, con la persecución y con el seguimiento, porque yo tuve dos investigaciones muy delicadas contra el vicepresidente de la República y otra que terminó inculpando a la mujer del presidente y tuve, de hecho, seguimiento, ¿no? Entonces, ver el expediente con la foto de tu hijita yendo al colegio es una cosa bien difícil, ¿no? Yo creo que eso ha sido el momento más difícil de mi vida política, ¿no? El aceptar que ponía en riesgo a lo que más me importa en la vida, que es ella.
Primero tienes que darte cuenta que hay gente con la que no vas a poder construir alianzas, que son los que tienen un interés subalterno. Yo creo que después, en todos los casos, siempre se pueden encontrar puntos de encuentro. No importa si las personas son ideológicamente, aparentemente muy distintas, siempre te puedes encontrar en la lucha por el Perú, por un Perú más justo, en la conversación puedes encontrar puntos de unión. Pero cuando hay intereses, por ejemplo, no combatir la minería ilegal porque te sostiene, entonces es bien difícil, porque no estás sentándote en una mesa a conversar con alguien que tiene las cartas sobre la mesa. Estás sentando con mafiosos. Entonces nunca vas a llegar a acuerdos con ellos, siempre van a encontrar la manera de hacer que retrocedas en tu posición con mentiras, ¿no? Quienes protegieron las cooperativas, la ausencia de regulación de las cooperativas, quienes protegieron a la minería ilegal, toda la gente que tenía una agenda mafiosa detrás con la que no ibas a poder ponerte de acuerdo, no porque no fuera racional lo que tú planteabas, sino porque había un interés subalterno detrás empujándolo. Pero después, yo creo que la receta es muy sencilla, no hay que cruzar la línea del respeto, hay que disentir, no hay que insultar. Cuando tú disientes sobre la base de argumentos, es muy fácil no estar a favor, no estar de acuerdo en A, pero estar de acuerdo en B, ¿no? No estar de acuerdo en B, pero ponernos de acuerdo en C. Pero lo que no puedes hacer es insultar y después pretender sentarte en una mesa a conversar. Por lo menos yo esa línea no la cruzo, ¿no? Y de hecho tengo buenos amigos de otros partidos políticos con los que, por ejemplo, conseguimos sacar adelante la ley de búsqueda de desaparecidos, que después se pudo implementar en el Ministerio de Justicia. Varias cosas, ¿no? Primero entender, sin molestarme, por qué otra mujer hacía tan complicados los avances. Porque era algo que yo no lograba entender, ¿no? O sea, no lograba entender cómo una mujer podía negar el hecho de que existía una brecha de género. ¿No? Te me decía, pero tú, ¿qué brecha has sentido? Si no puedes hacer política en primera persona. O sea, además sobre la base de la excepción, no de la regla, ¿no? Mi generación no es una generación en la que el 90% seamos profesionales. Primero porque fuimos una generación de huida, ¿no? De fuga, así como la actual, ¿no? En el 85, que es cuando yo terminaba el colegio, la mitad de mi promoción del colegio se fue al país. Entonces, y la mayoría no regresó, ¿no? Entonces, no es un ejemplo, no puedes sobre la base de tu experiencia personal trabajar políticas públicas. La política pública, para que funcione, se hace sobre data cierta, ¿no? Tienes que empezar por ver, pero por ver no solamente con los ojos, también conseguir la información que te permite entender cuál es el universo, ¿no? Si la mitad de la población peruana somos mujeres. Y si la mitad de esa población tiene problemas de violencia sexual, problemas de violencia doméstica, falta de capacidad de judicializar los casos de violencia, no gana igual sueldo por igual trabajo, tiene una brecha de acceso económico, tiene un problema con los roles y con un tema de cuidado, porque cuidas a tus hijos y después cuidas a tus padres, y si no hay una distribución de roles dentro del hogar, eso limita tu propio desarrollo personal. Si no lo limita, te genera una culpa que no te permite digamos, enfocarte en las cosas que tienes que hacer. Entonces, mi primera gran batalla ha sido combatir ese discurso de no necesitamos cuotas o nunca necesitaste una ventaja, ¿por qué ahora reclamas ventaja? ¿No? Esa necesidad de comprensión del universo de la mayoría de mujeres y no de las excepciones, que son las que han tenido muchas más oportunidades que las demás. Y la otra gran pelea ha sido al otro lado, el decirles, oye, la batalla no es la cuota, la batalla es la política pública para cerrar la brecha que esa cuota se supone que cierra violentamente y por la ley. Entonces ha sido otra pelea, ¿no? Porque son los dos lados de la misma moneda, ¿no? La que niega el hecho de que hay una brecha que cerrar, porque no lo vivió en primera persona, y eso es una falta de empatía y de lectura del universo eh, en mujeres, pero que se aplica a todo. Y la otra es la que dice, bueno, ya sale la ley, chao. Oye, espérate un ratito. Si se supone que tú estás adelantando un plazo con una ley de cuotas, que se supone que sea para eso, es porque has determinado que en un periodo de 20 años esa brecha se iba a cerrar sola y que esa brecha nace de problemas determinados, en el caso de mujer, temas económicos, temas de violencia intrafamiliar, temas de roles. Entonces, tienes que diseñar políticas públicas para cerrar la brecha en ese tiempo.
y en el Perú no se ha hecho. Entonces, en la práctica, cuando tú haces paridad y alternancia en política y no tienes mujeres preparadas para asumir esa oferta política, le haces un flaco favor a la democracia y a la lucha por la igualdad de oportunidades, ¿no? Pues yo creo que esos son los dos temas más difíciles para mí, ¿no? Que se entienda sobre la base de data la realidad y que se entienda la necesidad de implementar políticas públicas efectivas a partir de eso, para que en realidad la brecha que existe en nuestro país se cierre, ¿no? Que yo creo que cada vez hay menos porque se ha dado naturalmente, pero, pero no se ha concientizado a las mujeres en primer lugar, a los hombres por sororidad y en general a la sociedad de las consecuencias del machismo y de la brecha, ¿no? En términos de oportunidades, la falta de instituciones que se dediquen al cuidado y que nos permitan a las mujeres desarrollarnos sin culpa, ¿no? Ah, el primero, liberarte de la culpa. O sea, en eso, y eso es una decisión personal, ¿no? Y para liberarte de la culpa hay varias técnicas, ¿no? La primera es que construyes un hogar sobre la base de una distribución de roles justa y equitativa. Este, es decir, escoge bien a tu pareja. Porque ya, si vas a repetir el ciclo no funciona. Lo segundo es que la educación de la generación siguiente es sobre la base del ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que existe la necesidad de que seamos conscientes que aun cuando hoy el problema del machismo no se ve con tanta evidencia como cuando yo era una chica de 20 años, todavía hay, y mucho, y sobre todo más en la periferia, sobre todo más en las provincias, sobre todo más en las zonas que no son capitales de región, ¿no? La comunicación ha adelantado todo, lo que no hizo la política pública lo ha hecho la comunicación, es una ventaja. Pero hasta que el Estado peruano no genere espacios de cuidado, por ejemplo, guaguaguasis en su momento, sitios donde un niño pueda estar después del colegio con seguridad, o hogares a donde una persona de tercera edad pueda estar con condiciones, las mujeres vamos a tener ese tema ahí pendiente, ¿no? De cómo compensas. Y los hombres también, en realidad, yo creo que es un deber del Estado, pero yo trabajaría en eso, ¿no? En esas cosas que son urgentes y que nos necesitan presentes. Y ya luego es todo el tema de educación y todo el tema laboral, ¿no? Que hay expresión del Estado, simplemente. O sea, si una mujer y un hombre hacen lo mismo, las mismas horas, pagan lo mismo, punto. Entonces hay que generar canales de denuncia para detectar a tiempo cuando pasa. O que una mujer no pueda acceder a un puesto de trabajo porque la mujer puede salir embarazada y generar más plazos de licencia que los hombres, también es algo que no podemos aceptar. O el acoso dentro del trabajo porque te pones una falda corta o porque te pones un pantalón apretado, si te da la gana, y no afecta la calidad de tu trabajo, no puedes permitir que nadie por eso ni te juzgue ni te haga sentir mal, ¿no? Y para eso hay que tener espacios de denuncia y protegernos, ¿no? De manera que no nos acostumbremos a una cosa que no está bien. Bueno, no me llama la atención, ¿no? Yo creo que además hay una cifra oscura. O sea, creo que encima que sufrimos de acoso, tenemos vergüenza de denunciarlo, ¿no? Porque claro, si tienes a gente que termina echándote la culpa de por qué eres acosada, porque te vistes de una forma o de otra, este, y si tenías en algunos años a personas que no estaban debidamente entrenadas y le preguntaban a una mujer maltratada qué cosa hiciste para que te peguen, comprendes que hay una sociedad que no está preparada para proteger del acoso, ¿no? Eh, eh, entonces, sí creo que hay que, primero, ser conscientes de que eso está ahí y segundo, tener mucha fortaleza para la denuncia. Pero yo sí creo que es una exposición permanente de la mujer que decide hacer política, el que te cuestionen como mujer. O sea, de hecho, hay un caso reciente de una política a la que la cuestionaron como madre, como hija, como esposa, ya ni me acuerdo cuál fue el caso, pero que le dijeron, se metieron con su maternidad, con su ser esposa, con su ser hija, simplemente porque disentían de su conducta política, ¿no? Eso es una barbaridad, ¿no? Eso es una barbaridad. Ese es el pelo. Es bien América Latina, en realidad, el tema, ¿no? No te olvides que hace menos de 20 años las mujeres todavía teníamos que pedir permiso para trabajar si éramos casadas en algunos países de la región.
Qué pregunta más compleja. Yo elegí bien. Los roles en mi hogar están compartidos. Y de hecho, lo que no pude compartir fue la culpa. Eso sí, me lo cargué sola. O sea, a mi hija nunca le faltó la presencia de su padre y la mía cuando pude, pero, pero sí me perdí el primer diente, llegué tarde al segundo, y claro, y tienes que vivir con eso. O sea, esas son decisiones que tú tomaste y claro, explicarle a tu hija que las tomaste por ella, por darle un país mejor, y además, lo peor es cuando ni siquiera hay reclamo, ¿no? Porque yo hasta ahora que tiene 20 le digo, pero hija, yo no estuve. Y se muere de risa y me dice, mamá, sí estuviste. Y le dije, hija, no estuve. Es que estuve ahí yo mirando el show del pato, pero con la cabeza en que tenía que resolver un problema político nacional y tú estabas de pato disfrazada al frente y yo pensando, bueno, me dice, pero el pato te vio y ya está. Pero yo creo que eso es difícil. Son decisiones, Paola. Al final en la vida uno toma decisiones. Y siempre que tú decides por A, dejas algo. Pues yo no creo que una mujer que hace política tenga que optar por dejar la maternidad o por dejar su vida familiar o por dejar su vida profesional. Creo que hay que aprender equilibrios y creo que hay que ordenar tiempos, ¿no? Entonces, aun cuando la carga de cuidado esté distribuida, siempre hay este sentimiento de ausencia que es una decisión, ¿no? O sea, sería mentirte el decirte que no existe, existe y no puedo hacer nada con eso, ¿no? Claro, sí me sentiría muy mal si esta ausencia fuera porque estaba haciendo ejercicios y no porque estaba trabajando por mi país, respetando, por supuesto, a quien hace ejercicios. Pero no si es campeona olímpica y está entrenando, ¿no? Pero digamos, si yo hubiera dejado a mi hija por vanidades o por otras, probablemente me sentiría mucho peor de lo que siento ahora, porque ese tiempo no lo recuperas. Pero siempre, siempre, digamos, que la dejé por hacer algo por el país en el que quiero que ella tenga oportunidades, ¿no? Entonces, eso de alguna manera compensa esas ausencias para mí, para mí. No creo que sea incompatible, pero como todo en la vida, dejas, ¿no? Y la política de verdad, la buena, demanda mucho tiempo, muchísimo tiempo. Este, y creo que lo merece, ¿no? Porque estamos trabajando finalmente para construir un país mejor. Hay que hacerlo primero consciente que tienes algo que aportar. No, no puedes entrar en política para existir. Eso no funciona así. Tienes que entrar a dar. Y segundo, tienes que entrar a sacrificar, porque sí hay un sacrificio de vida familiar importante, ¿no? De hombres y de mujeres, en realidad. Primero que se involucren, ¿no? Porque en política el espacio que tú no ocupas lo ocupa otro. El espacio se ocupa de todas maneras. Entonces, si nosotros no entramos, la gente que va a entrar no necesariamente es la mejor. Pero cuando tú veas que en un espacio político hay gente mucho mejor que tú, ándate si quieres. Pero cuando veas que todos son una manga de ladrones, tienes que meterte, porque no hay otra manera. Tienes que meterte con valentía, porque tampoco es que te van a dejar entrar. Y mientras menos gente con ganas de hacer bien las cosas haya, más fácil de sacarse de encima a los que quieren hacer bien las cosas y mantener estas mafias que rodean circuitos de corrupción en determinados gobiernos locales o gobiernos regionales. Entonces, ¿yo qué diría? Yo diría que primero hay que prepararse, no hay que entrar a hacer política si no tenemos una razón que haga que nuestra participación en política pueda hacer la diferencia. O sea, hay que prepararse por un tema de responsabilidad. O sea, el poder, si no sabes para qué usarlo, es una bomba de tiempo. Es un instrumento que tienes que saber. Es como tener un carro y no sabes manejar. ¿Para qué lo tienes, no? Lo más probable es que te estrelles o que se lo des a otro para que lo maneje por ti. Entonces necesitas saber a dónde vas, qué dirección tomas, por qué vas a este lugar y no a este otro, por qué por esta ruta y no por esta otra. Entonces sí se requiere prepararse para que puedas estar listo para asumir el poder, prepararse técnicamente y prepararse emocionalmente, porque también el poder está lleno de vanidad y hay que saber controlar esa vanidad y ese ego que es pésimo consejero para no perder el tiempo en tonterías y hacer lo que hay que hacer, que es trabajar. Es muy rápido, es un mes, es un año, son 5 años que se van. Y lo que no hiciste, ya no puedes hacerlo después, porque es mucho más difícil sin poder. Eh, yo les diría que entren,
es muy lindo. A mí me abruma lo que pasa en el país, me agobia, me entristece, pero no necesitamos esa gente deprimida, ¿no? Necesitamos ser capaces de convertir esa tristeza en una fuerza que movilice, ¿no? Que te movilice hacia adelante. Que diga, sí, estoy triste, sí, estoy frustrada porque toda esta tristeza por las desigualdades y por la injusticia y por la arbitrariedad y por la impunidad me da ira. Tengo dos caminos: o agarro esa ira y la convierto en violencia física, no sirve para nada, es un berrinche terapéutico, ¿no? Agarro esa ira y la convierto en frustración y me pongo a llorar, no sirve para nada, ese es el ridículo. O agarro esa ira y esa frustración y la convierto en fuerzas para poder generar algún tipo de esperanza a partir de trabajo. Ese para mí es el cambio, cambiar. Y de tanto trabajar y de tanto apostar por algo, comienzas a abrir ventanas y abrir puertas y a sumar a mucha gente queriendo cambiar esto y yo creo que ese es el camino. No bajar los brazos, no rendirse, no pensar que nada va a pasar si comienzas, algo va a pasar si comenzamos todos a hacer cosas. Bueno, nosotros tuvimos alternancia y tuvimos paridad antes que la ley se diera, como eso fue en el partido en el que yo militaba. Pero yo creo que lo más importante no era tanto el tener paridad y alternancia, porque yo ya era secretaria nacional de formación sin necesidad de esa paridad y alternancia. Yo creo que lo importante en el partido eran las oportunidades que teníamos, era la formación, ¿no? O sea, en el partido la formación de cuadros era lo más importante y se dedicaba mucho tiempo a formar cuadros. Y en esa formación de cuadros se privilegiaba el mismo número, por lo menos se intentaba, de hombres y de mujeres. Y eso hace la diferencia, ¿no? Porque cuando se forma un grupo de jóvenes, hombres y mujeres, ese grupo de jóvenes comienza a ascender en la cúpula del partido y en los espacios partidarios sin necesidad de la cota. Se han formado juntos, saben que son buenos, compiten entre ellos, entonces llega generalmente un número de hombres y de mujeres similar, ¿no? Claro, si eso no tiene una ley de cuota hacia afuera, es mucho más difícil que después puedas ocupar espacios de poder, ¿no? Eh, pero para mí el secreto es, uno, la formación, claro. Sin eso, aunque llegues, tu gestión no va necesariamente a ser buena, ¿no? Dos, la apuesta por la juventud, porque es mucho más fácil cambiar un país desde las aulas, desde los espacios de formación, que cambiar la mentalidad de gente que tiene, digamos, su vida construida sobre la base de cosas que tiene que deconstruir. Entonces, apostar por la juventud, y te hablo de los jóvenes hasta 35, 40 años, o sea, no te hablo de jóvenes de 18 necesariamente, no te hablo de quienes tienen que tomar el poder. Por eso en los partidos hay que saber llegar y hay que saber legar. Hay que llegar al poder y hay que saber irse también. No, porque si tienes a gente de 80 años que no se quiere ir, ¿en qué momento el de 40 asume el poder? Entonces el de 40 cuando tiene 60 tampoco se tiene que ir, entonces el de 30, y así comienzas a hacer pues te quedas sin una generación, ¿no? Entonces hoy día encontramos a políticos que, con todo respeto, ya tendrían que haber salido, ¿no? Para que dejen que los de 50 y 60 entren y también se vayan. Y los de 40 y 50 entren y también se vayan, ¿no? Y hay una renovación que supone también una renovación de ideas, una renovación de fuerzas morales, una renovación de energía, eh, que creo que es necesaria, ¿no? Pero bueno, los partidos necesitarían dejar de pensar en sus cúpulas y comenzar a pensar más en aquello que quieren representar. Bueno, lo mismo en realidad que para los hombres, ¿no? Igualdad de oportunidades. Que podamos competir en igualdad de oportunidades. Nada más, que nivelemos la cancha. Y te hablo de para los hombres también porque hablo de desigualdades en general, ¿no? Que nos afecte más a las mujeres no significa que no existan a todo nivel. Igualemos la cancha para que no exista la mitad de los niños en el Perú que hoy ya no tienen opción. Que son anémicos, ¿no? Entonces no van a saber leer.